Buenas tardes. Esta semana trabajaremos con el teorema de Tales de Mileto. El teorema de Tales es un análisis de la relación y proporción que existe entre dos cuerpos y se enuncia como sigue. Dos rectas secantes cortadas por paralelas dan lugar a segmentos proporcionales. Este teorema nos sirve para calcular medidas o proporciones desconocidas y fue utilizada por Tales de Mileto para medir la altura de la pirámide de Keops. En esta imagen que puedes ver aquí, puedes ver una representación de lo que viene siendo la pirámide de Keops. Por otra parte, también podemos ver que esta pirámide refleja una sombra. Asimismo, vemos la representación de un bastón y la sombra de este bastón. Tales decía que a la misma hora del día era lógico que las sombras de la pirámide y de cualquier objeto fueran proporcionales. Por lo tanto, él hizo una relación entre lo que son las medidas, diciendo que la altura mayor o la altura de la pirámide, que viene siendo esta que puedes ver aquí, dividida entre la altura del bastón, era proporcional a la sombra de la pirámide o sombra mayor entre la sombra menor, la que corresponde al bastón. Esta relación que existen entre los cuerpos fue utilizada entonces para calcular la altura de la pirámide de Keops, que como ya sabemos era una altura muy grande. Sin embargo, a pesar de ser muy complicado poder determinar la altura por los métodos tradicionales de medición, Tales lo resumió como analizando únicamente lo que tenía a su disposición, el dato de la sombra y los datos de un bastón. De acuerdo con el teorema de Tales, para poder aplicar esta relación es necesario observar dos rectas secantes. Pero ¿cuáles son las rectas secantes? Las rectas secantes son aquellas líneas infinitas que en algún punto cruzarán. Por ejemplo, observarás que en la parte de arriba tengo una línea con cierto grado de inclinación. En la parte de abajo tengo otra línea también inclinada. Si nosotros continuáramos esta línea y esta otra, estas dos líneas rectas serán cruzadas o cruzarán en este punto. Por lo tanto, podemos decir que son líneas secantes. Las líneas secantes son aquellas que cruzan entre sí. Por otra parte, las líneas paralelas son aquellas que nunca cruzarán aunque sean extendidas, porque contienen el mismo ángulo de inclinación. Por ejemplo, estas líneas que tenemos dividiendo la figura son líneas paralelas porque aunque nosotros las extendamos, jamás van a cruzarse entre sí. Entonces buscamos, tenemos esta figura y tenemos dos rectas secantes, una recta secante, otra recta secante, que son cortadas por paralelas, una paralela, dos paralelas, tres paralelas, y nos dan lugar a segmentos proporcionales, segmento proporcional 1 y segmento proporcional 2. Perfecto. Entonces, en este tipo de ejercicios, o en este ejercicio en específico, podemos aplicar el teorema de Tales sin ningún problema. Para comenzar a trabajar con el teorema de Tales, es necesario que separemos la figura en dos figuras proporcionales. De este modo, si nosotros trazáramos una línea intermedia que divida la figura, de esta manera, podemos obtener dos figuras semejantes, como lo podemos ver. Una figura más grande, que es la figura 1, y una figura más pequeña, que es la figura 2. De esta manera, teniendo dos figuras proporcionales, podemos aplicar el teorema de Tales, donde tenemos tres variables conocidas y una desconocida. Y observamos 1, 2, 3 datos conocidos. Y este cuarto dato que se me pasó aquí es un dato desconocido.
tenemos que descubrir cuál es el valor de ese dato. Nombramos entonces las variables. Esta de aquí será la altura mayor. Por otra parte, el lado homólogo, o sea, el que representa el que tiene la misma inclinación en la otra figura, en la figura más pequeña, será h menor. En la parte de abajo, en otro de los datos conocidos, vamos a tener la sombra mayor y el dato desconocido será la sombra menor. Aplicamos entonces h entre h es igual a s mayor entre s menor. H mayor en este caso mide 8 centímetros, h menor mide 6 centímetros. Lo que estoy haciendo es sustituir a estos datos. La sombra mayor mide 3 centímetros, mientras que la sombra menor no la conocemos. Decimos entonces que tiene un valor de x. Continuamos. Lo voy a continuar en la parte de enfrente. Dividimos entonces 8 entre 6. 8 entre 6 es igual a 1.33. 1.33. Y tenemos del otro lado 3 centímetros entre x. Nuestro objetivo es despejar esta x, por esa razón vamos a pasarla al otro lado del signo de igual, multiplicando. Tenemos entonces 1.33 por x es igual a 3 centímetros. Ahora, lo que le estorba a la x es este 1.33, por lo tanto pasará dividiendo. X es igual a 3 centímetros dividido entre 1.33. Y calculamos. 3 entre 1.33 es igual a 2.25. Decimos entonces que x es igual a 2.55. Y por lo tanto, el valor de la sombra menor o de la x, este dato que desconocíamos, es igual a 2.55 centímetros. En conclusión, para poder calcular el teorema de Tales es necesario que sigamos estos pasos. Paso 1. Identificar las formas o figuras semejantes y sus lados homólogos. Paso 2. Sustituir las medidas en la fórmula. H mayor entre H menor es igual a S mayor entre S menor. Y paso 3. Desarrollar el ejercicio utilizando las propiedades de la igualdad para despejar X. Tema que ha sido visto desde que cursabas el segundo grado. Espero que esta información te sea de utilidad para resolver tus ejercicios. Hasta luego.